Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema de historia que tiene un nombre un tanto curioso, pero seguramente no se les va a olvidar. Hablamos de la Guerra de los Pasteles. Bienvenidos. Verán, este tema se llama la Guerra de los Pasteles debido a que estuvo involucrado un pleito con un pastelero y a causa de eso pues México fue a guerra con Francia. Se preguntarán, ¿y cómo rayos provocó esto un pastelero? Ahora lo veremos. La Guerra de los Pasteles inicia el 27 de noviembre de 1838, cuando Francia ataca y bombardea el fuerte de San Juan de Ulúa, que está en el estado de Veracruz, en México. Para esto, recordemos que pues ningún hecho sucede nunca porque sí, nunca suceden por casualidad, sino que son resultado de varias causas, de la combinación de varias situaciones que se van encadenando entre sí. Entonces, una vez sabiendo esto, vamos a profundizar un poco más en lo que es la cuestión de la guerra de los pasteles. Vamos a comenzar haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta ahora de cómo era la situación en México después de que logra su independencia. Recordemos también que México tenía una economía debilitada debido a la guerra, ya que pues debido a que como el país estuvo peleando durante esos 11 años, pues nadie se dedicaba en sí a trabajar, entonces pues México ya no tenía dinero, se lo había gastado en la guerra y aparte no había generado dinero. Hubo también conflictos por las diferentes posturas políticas, recordemos que existió lo que es el federalismo y el centralismo. La población, al igual que las cuestiones políticas, estaba dividida. Algunos creían en el federalismo, otros en el centralismo, y México no era reconocido, aparte por muchos de los países importantes o considerados potencias, como un país independiente. La situación en la que se encontraba nuestro país, pues hizo que los países extranjeros quisieran venir a comerciar y obtener beneficios económicos. Después de 300 años en los que España había prohibido el comercio con otras potencias europeas y sus colonias en América, pues cuando se independizan todos estos países americanos, las grandes potencias vieron que se abría la puerta a nuevas oportunidades de negocios y de ganancias. Entre estos países se encontraban Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En nuestro país, muchos comerciantes extranjeros comenzaron a establecer sus negocios. El problema era que, debido a los constantes conflictos que había entre los grupos políticos rivales, era muy frecuente que estos negocios resultaran gravemente dañados. Para el gobierno mexicano, pues era muy difícil pagar los daños, por lo que los mismos extranjeros se veían forzados a pagar los daños ocasionados a sus negocios. Los comerciantes extranjeros se quejaban de esta situación, pues para ellos significaba hacer grandes inversiones de dinero sin tener ninguna garantía de seguridad a cambio, y empezaron a quejarse con los gobiernos de sus países de origen, acusando al gobierno de México de exponerlos a tener pérdidas económicas tan grandes. Hoy en día una empresa, una marca que decide invertir en nuestro país, hace un estudio de mercado donde vea que va a tener éxito vendiendo su producto en nuestro país, y aparte también tiene que tener garantías de que van a poder trabajar de manera tranquila, sin sobresaltos, es decir, que no va a peligrar su cuestión de seguridad ni su inversión, que por alguna causa de nuestro país de la inversión de esta marca extranjera se pierda. Entonces, pues en esa época también trataban de hacerlo así, sin embargo México no les ofrecía ninguna garantía. Ellos a lo mejor pudieron haber tenido la opción de irse del país, pero no lo creyeron prudente. Entonces, regresando, quienes más se quejaban al respecto de todas estas políticas de tener que pagar los propios daños causados por ajenos, pues eran los franceses. Quieren saber cuánto dinero le debía México a este país en sí, pues nos dice que aproximadamente se le debían 600,000 pesos. Hoy en día, o sea, 600,000 pesos siguen siendo mucho dinero. Sin embargo, en esa época era muchísimo más.
Es como si habláramos de millones y millones de pesos. Recordemos que la economía estaba menos inflada en esa época. Entonces, muchos de los comerciantes franceses reclamaban más del dinero que habían perdido en realidad. Y aquí es donde viene el nombre de esta guerra. Por ejemplo, un pastelero francés de apellido Remontel, que tenía un restaurante en la colonia Tacubaya de la Ciudad de México, se quejaba de que el gobierno mexicano le debía más de 60,000 pesos. Esto debido a que en una noche algunos oficiales del ejército mexicano organizaron una reunión en la que terminaron destruyendo parte de su local y se comieron todos sus pasteles. Esto era un absoluto exceso, una exageración a los ojos del gobierno mexicano, quienes desde el primer momento dijeron que ellos no iban a pagar nada al respecto. Sobre esta cuestión, en 1837, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzaga Cuevas, declaró lo siguiente: el gobierno no encuentra obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclaman por pérdidas a consecuencia de un movimiento revolucionario. Conforme fue pasando el tiempo, sin llegar a ningún acuerdo, las relaciones con Francia se van poniendo cada vez más tensas y no tardaron en comenzar las hostilidades. El gobierno pues estaba inestable, un ejército debilitado, había deudas y aparte el gobierno que no tenía ni siquiera la mínima intención de pagar, pues todo esto fue factores que solo desencadenaron la explosión del desastre. Para el 16 de abril de 1838, un escuadrón de barcos franceses llega a las costas del Golfo de México para bloquear el comercio de nuestro país con las demás potencias y así presionarlo para que pagara las deudas, y es por eso que se llama la Guerra de los Pasteles. Los franceses pensaron que los mexicanos se rendirían pronto al ver bloqueado su puerto principal más importante, pero como el gobierno mexicano no cedía, los barcos de guerra comenzaron a bombardear el puerto de Veracruz y la fortaleza de San Juan de Ulúa. En ese momento, el presidente Antonio López de Santa Anna, en uno de esos ataques, se ve herido y pierde su pierna izquierda. La fortaleza estaba totalmente amurallada y pudo resistir los ataques de los barcos franceses, pero esto no fue suficiente para terminar con la guerra. Finalmente, después de un año de que iniciara el conflicto, el 9 de marzo de 1839, se firma en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. México no tuvo otra opción más que ceder ante los ataques incesantes y el enorme daño económico que le estaba causando el bloqueo de su puerto principal. México acepta pagar la cantidad que pedía Francia, aunque le pareciera exagerada, con un adelanto de 200,000 pesos. En la negociación fue muy importante la mediación de Inglaterra, que ayuda a que los dos países lleguen a un acuerdo y los barcos franceses finalmente se retiren. Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Les parece absurdo que se haya llegado a una guerra por esta cuestión? Así eran de inestables los conflictos de nuestro país a principios del siglo XIX. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego.